Muy bien, buen día. De entrada, obviamente, porque es uno de los temas del día, el discurso de la presidenta, todo lo que dejó, un discurso extenso, casi 4 horas. ¿Desde dónde lo podemos comenzar a analizar? Bueno, tuvo algunos puntos muy importantes, determinantes, principalmente, en mi opinión, en materia de anuncios, la estatización de los ferrocarriles, el anuncio de enviar un proyecto para que la administración de todos los ferrocarriles, tanto los urbanos como los de carga, y de larga distancia, por supuesto, sean administrados por el Estado. Por otro lado, todo el paquete, digamos, de temas judiciales, por así llamarlo, la cuestión AMIA, la muerte del fiscal Nisman, críticas a un sector del Poder Judicial, la exigencia a la Corte Suprema para que dé resultados en la investigación del atentado a la Embajada de Israel. Ese me parece que fue otro tópico central en el discurso de la presidenta. Después todo el balance de la gestión, haciendo hincapié o subrayando especialmente el tema del desendeudamiento, cuando el gobierno kirchnerista asumió, la deuda externa equivalía a 3 veces el PBI de la Argentina, ahora equivale a un 30% de un PBI, una diferencia sustancial. Y otro aspecto para analizar, Daniel, me parece que estuvo afuera del Congreso, que fue la gran cantidad de gente que hubo en la Plaza del Congreso y alrededores. Se estima 400.000 personas, más incluso algunos. Sí, y me parece que un gobierno después de 12 años, incluido el de Néstor Kirchner, una presidenta que ya no va a renovar el mandato, que tenga este nivel de apoyo, es un dato político que es inusual. Los otros presidentes de la democracia no llegaron a esta instancia, a los meses previos a dejar el gobierno, con este nivel de apoyo que mostró ayer la presidenta en el acto. Claro, ahí veíamos recién cuando ella saludaba, realmente impresionante la imagen, porque había muchísima gente, y no solo allí en la plaza que está frente al Congreso, sino también en los alrededores. Exactamente. Vamos a escuchar un tramo del discurso de ayer, después lo seguimos analizando. Por supuesto, dejó mucho a lo largo de las 3 horas 40 que habló la presidenta, y en un momento decía esto. Yo no dejo un país cómodo para los dirigentes, yo dejo un país cómodo para la gente. Tienen razón, va a ser incómodo, sobre todo si le piensan sacar derechos que ha ganado la gente. Va a ser muy incómodo, va a ser muy incómodo. Si, por ejemplo, se quiere privatizar nuevamente Aerolíneas Argentinas o YPF, si, por ejemplo, se le va a negar a los jubilados los 2 aumentos anuales, con todo lo que esto significa, siendo el último aumento del 38% anualizado, la asignación universal por hijo que aumenta todos los años, que los trabajadores puedan libremente pactar sus salarios como lo han hecho, ganándole siempre en poder adquisitivo a la inflación. Por eso el turismo, por eso van afuera, por eso pueden comprar dólares. Claro que va a ser un país no cómodo para los dirigentes políticos, sobre todo aquellos que quieren cambiar tantas cosas, porque sería bueno que además nos explicaran qué es lo que quieren cambiar. Ahora, para la gente, el país que les dejo es un país muy cómodo, es un país con 6,9% de desocupación, es un país con 6 millones de jubilados, es un país con el salario más alto de Latinoamérica, es un país con la jubilación más alta de Latinoamérica, es un país con la mayor inclusión previsional de que se tenga en memoria, es un país con mayor nivel de porcentaje industrial en su Producto Bruto Interno, es un país donde se respetan los derechos humanos, es un país donde se respetan la división de la Constitución, es un país donde el gobierno le ha dado más que nunca el mayor presupuesto al Poder Judicial. Sí, es un país difícil para los dirigentes, pero no para la gente, que ha superado, que ha progresado, que ha crecido, que ha encontrado trabajo, que hoy tiene casa, que tiene auto, que tiene trabajo, que sus hijos van a la universidad y al estudio. Por supuesto, el país cómodo es para la gente, no para los dirigentes.
Bueno, ahí está, un tramo importante donde, por supuesto, hacía esta consideración política sobre el país cómodo para la gente, pero incómodo para los dirigentes. Es un buen resumen de ese párrafo extenso que escuchábamos recién y ella explicaba por qué. Pero en materia de anuncio, esto que destacaba Daniel Míguez, lo más importante o uno de los más salientes anuncios de ayer fue la reestatización de los ferrocarriles o esa decisión de la presidenta que contaba de esta manera. Hace 67 años, un señor que se llamaba Juan Domingo Perón anunciaba la recuperación de los ferrocarriles argentinos, la nacionalización de los ferrocarriles argentinos. Yo quiero decirles a todos los legisladores que voy a enviar a esta Cámara un proyecto de ley para recuperar por parte del Estado la administración de los ferrocarriles argentinos. Sé que estoy cumpliendo un sueño de muchos, pero que nadie se engañe. No me mueve ningún afán estatizador. Es simplemente, y con los números que les voy a decir, mejorar la eficiencia. ¿Cuándo aumentamos nosotros, como administradores del Estado, el gasto de esta línea que administramos? Un 17%. Mientras que los operadores privados aumentaron sus gastos en la línea de San Martín un 77%, gasto que tenemos que pagar nosotros. En la línea Roca un 27%, en la línea Belgrano Sur un 56% y en la línea Mitre un 51%. Por lo tanto, recuperando el Estado y administrando en la forma que lo estamos haciendo, porque también es cierto, hay que administrar bien. Esto no es un problema de públicos o privados. Es un problema de gestión y de administración. Y no hay distinción. Puede ser privado y ser un queso administrando y puede ser público y ser brillante administrando. Bueno, en base a esto he tomado la decisión de recuperar la administración y por eso voy a enviar una ley a este Congreso. Porque las cosas no se deben hacer sin el apoyo del Legislativo, más en una cosa tan importante como esta. Bueno, ahí está, una decisión de enviar el proyecto que por supuesto ahora tiene que ser analizado por el Congreso, ahí lo explicaba la presidenta. Sí, de todas maneras, hoy mismo se publica en el Boletín Oficial la autorización para que el ministro Randazzo, por decreto, ya se haga cargo inmediatamente de la administración de todas las líneas ferroviarias. Ya empezaron a notificar a los operadores privados que a partir de hoy mismo el Estado va a empezar a administrar todas las líneas ferroviarias de corta distancia y de larga distancia, más allá de la creación de la empresa Ferrocarriles Argentinos, que fue la histórica empresa que administró los ferrocarriles en la Argentina, que eso va a ser por ley y la ley le va a dar un englobamiento a toda esta movida. Por ahora, las unidades estatales que administran algún ferrocarril, como el Sarmiento, que ese ya lo administraba el Estado, va a administrar las otras líneas. Es importante lo que dice la presidenta en el sentido que no importa si es privado o estatal, el tema es que sea eficiente. Y en el caso de los ferrocarriles es especialmente paradigmático, porque el único que administra de las líneas urbanas que administra el Estado, que es el Sarmiento, comparado con otras líneas que también tienen ferrocarriles 0 kilómetros, todo este cambio que hizo el ministro Randazzo en los últimos tiempos de ponerle nuevos trenes a muchas líneas, en el Sarmiento, que es el administrado por el Estado, tiene muchas más frecuencias que los otros que están en las mismas condiciones, tiene más ganancia que los otros que están en las mismas condiciones. Por eso es que el gobierno hizo la ecuación, bueno, si el único que estamos administrando nosotros está teniendo más ganancia, mejores frecuencias, en condiciones muy similares al resto de las líneas, administremos todos nosotros. Y lo hizo en una fecha simbólica, el 1 de marzo, porque el 1 de marzo de 1948 fue cuando Juan Domingo Perón estatizó los ferrocarriles en aquel momento que estaban en manos de los ingleses. Claro, bueno, una fecha entonces muy particular. Quédate porque vamos a seguir repasando algunos tramos del discurso de ayer y lo que pasó en el Congreso con la presidenta. Pero también tenemos que hablar de fútbol.